Hola, hola, bienvenido a un nuevo video. En este video aprenderemos sobre la relación que hay entre las potencias, las raíces y los logaritmos. Pero tenemos que tener en cuenta qué es lo que ya sabemos. Sabemos qué son las potencias. Por ejemplo, tengo acá 3 elevado a 4 y eso es igual a 3 por 3 por 3 por 3 y me da como resultado 81. Por lo tanto, 3 elevado a 4 es igual a 81. La potencia está compuesta por ciertos elementos. Por ejemplo, tengo el numerito grande de mi potencia, es la base. Luego tenemos el exponente y por último el resultado que corresponde a la potencia. También sabemos qué son las raíces. Por ejemplo, acá tengo la raíz cuadrada de 16, que es igual a 4, porque 4 por 4 es igual a 16. Veamos otro ejemplo donde no hablemos de raíces cuadradas. Tengo la raíz cuarta de 81 es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. Ahora, cada uno de estos elementos de las raíces también tienen su nombre. Por ejemplo, el símbolo de la raíz se llama radical. El numerito que está arriba de la raíz es el índice. El número que está dentro de la raíz es el subradical. Y el resultado de la raíz es la raíz. Ahora bien, si se dan cuenta, en el ejemplo anterior no había un índice. No tenía escrito un índice. ¿Por qué? Porque cuando el índice es 2, no se escribe. Solamente el índice igual 2 no se escribe y se escribe solamente el radical y eso estamos hablando de raíces cuadradas. O sea, estamos buscando qué número multiplicado 2 veces por sí mismo me da la cantidad del subradical. O acá, el 81, estamos buscando qué número multiplicado 4 veces me da el 81. Entonces, ¿cómo relacionamos las potencias y las raíces? Si tengo 3 elevado a 4 que es igual a 81, también lo puedo expresar como una raíz. Por ejemplo, la raíz cuarta de 81 que es igual a 3. Y en forma general, si tengo que x está elevado a n, me da igual a siempre y cuando la raíz enésima de a sea igual a x. Por lo tanto, podríamos decir que la raíz es buscar la base de una potencia si conozco su exponente. Por lo tanto, aquí si vemos nuestro ejemplo, la raíz cuarta de 81, estamos buscando la base de mi potencia si conozco cuánto es el valor de la potencia y conozco cuál es su exponente. Veamos algunos ejemplos. Si yo tengo 2 elevado a 5 que es igual a 32, ¿cómo lo expreso como raíz? Me quedaría que corresponde a la raíz quinta, porque su exponente es 5, de 32. Y el resultado de mi raíz siempre es la base de la potencia. Por lo tanto, la raíz quinta de 32 es igual a 2. Ahora, si yo tengo una raíz, por ejemplo, la raíz sexta de 729, que es igual a 3, ¿cómo lo expreso yo como una potencia? Donde el resultado de mi raíz corresponde a la base, el índice corresponde a mi exponente, por lo tanto me quedaría 3 elevado a 6 y eso me debe dar la cantidad del subradical, en este caso
729. Veamos el último ejemplo. Si yo tengo la raíz cúbica de 64, pero no me dan el valor de la raíz, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo busco yo ese valor? Estoy buscando la base de mi potencia si conozco su exponente y su valor. O sea, ¿qué número elevado a 3 me da 64? ¿Qué número elevado a 3 me da 64? Como ya sabemos, 4 elevado a 3 me da 64. Por lo tanto, la raíz cúbica de 64 va a ser 4. ¿Por qué? Porque 4 elevado a 3 es 64. Ahora bien, ¿qué son los logaritmos? Porque aparece un nuevo concepto que son los logaritmos. Los logaritmos es otra operación matemática que vamos a ir desarrollando en breve. Tengo entonces acá un símbolo que es ese que indica un logaritmo. Esa es la operación del logaritmo. Así como para la suma teníamos el signo más para indicar una suma, acá para indicar un logaritmo indicamos la palabra log. Ahora, ese 3 pequeñito corresponde a la base del logaritmo. El número 81 es el argumento del logaritmo y el resultado corresponde al logaritmo. Y esto se lee de la siguiente forma: logaritmo de 81, logaritmo de 81 en base 3, y eso es igual a 4. Entonces, leemos logaritmo de 81 en base 3, que es igual a 4. ¿Por qué es igual a 4? Porque 3 por 3 por 3 por 3 es 81. Ahora, veamos qué relación hay entonces entre las potencias y los logaritmos. Si yo tengo que 3 elevado a 4 es igual a 81, eso siempre va a ser si se cumple lo siguiente, que el logaritmo de 81 en base 3 sea igual a 4. Dicho en forma más general, si yo tengo un x, un número cualquiera, elevado a n, me va a dar un resultado a siempre y cuando el logaritmo de quién, el logaritmo de a en base x sea n. Por lo tanto, cuando hablamos de logaritmo, hablamos que estamos buscando el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número o argumento. Entonces, si yo estoy buscando un logaritmo, estoy buscando simplemente el exponente de esa potencia, o sea, 3 elevado a qué número me da 81. Esa es la pregunta cuando trabajamos con logaritmo. La base del logaritmo coincide o es la base de mi potencia. El argumento de mi logaritmo es igual a 81. Una cosa muy importante es saber que cuando hablamos de logaritmo en base 10, cuando la base de mi logaritmo es 10, esa base no se escribe. De igual forma en que en las raíces cuadradas el índice de la raíz cuadrada, que era 2, no se escribía, en los logaritmos, cuando su base es 10, no se escribe, solamente queda logaritmo y el argumento. Por ejemplo, logaritmo de 60. O sea, estamos hablando de que el logaritmo de 60 en base 10, pero ese 10 no se escribe. Veamos algunos ejemplos. Si tengo que el logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5, entonces escrito como potencia sería la
base del logaritmo sería la base de mi potencia. El logaritmo, o sea, en este caso el 5, es el exponente y sería el argumento, el resultado de mi potencia. Ahora, si yo tengo una potencia y la quiero escribir como logaritmo, tengo lo siguiente. Si tengo 3 elevado a 6, que es igual a 729, escrito como logaritmo sería entonces logaritmo de 729 en base 3. En base 3, que es igual a 6, o sea, el exponente. Recuerden, cuando buscamos logaritmo, estamos buscando el exponente de mi potencia. Ahora, si yo tengo logaritmo de 64 en base 4 y no tengo ese resultado, lo puedo buscar a través de la potencia. 4 elevado a ¿cuánto me da 64? Estamos buscando entonces el exponente. 4 elevado a 3 me da 64, como ya sabemos. Por lo tanto, el logaritmo de 64 en base 4 es 3. Espero que le haya gustado este video y lo invito a que le puedan dar me gusta a mi página de Facebook y a suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.